Buenas tardes. Los invitamos por favor a tomar asiento. Bienvenidos nuevamente, esperamos hayan disfrutado de un delicioso café, de pronto compartido vivencias con otras personas, para continuar con nuestra jornada académica en lo que nos falta de la tarde de este segundo día de la Convención Internacional de Seguros 2018. Queremos invitar a nuestro escenario principal a la ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco, al doctor Botero, que nos acompaña nuevamente, y a Lucía Mesa, directora de Proyectos de Infraestructura para el Norte, CAF. Los invitamos a que nos acompañen en el escenario principal, ahí está subiendo. Continuamos entonces, ya tenemos a nuestros tres invitados. El sector asegurador, como actor fundamental en el desarrollo del país, tiene la responsabilidad de identificar y abrir la discusión pública sobre los temas de mayor interés para los colombianos. Entre estos, conocer los planes del nuevo gobierno en materia de infraestructura y desarrollo nacional. Y por ese motivo hemos invitado a la ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco, para que haga su intervención. Queremos agradecerle su presencia en la convención y le cedo la palabra, ministra. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Doctor Jorge Humberto Botero, doctora Lucía Mesa, muchas gracias por la invitación. Me invitó el doctor Botero a compartir con ustedes la visión y los retos que enfrenta la cartera que detento en temas de infraestructura y transporte. No sé, ¿quién me está pasando la presentación? Yo voy a hacer un pequeño resumen. Listo. Un pequeño resumen de los grandes retos del sector en términos de infraestructura y en términos de transporte. Como he mencionado, al entrar al ministerio yo encontré, digamos, un sector que tenía una institucionalidad muy fuerte en materia de infraestructura, con una conceptualización y un avance de estructuración e inicio de unos proyectos que realmente son el proyecto más grande, los proyectos más grandes en infraestructura que ha hecho el país en muchos años. Obviamente, y ahora van a ver, con unos problemas en su ejecución. Yo creo que eso es normal de todo un nuevo proyecto y de todo un proceso de aprendizaje de los proyectos, pero encontré desde el punto de vista del transporte un ministerio muy débil. Es decir, este es un sector que se había atacado el tema institucional de la infraestructura, pero el tema del transporte realmente no ha sido afrontado como toca, y yo lo que entiendo es que la infraestructura es el presupuesto, es necesaria, es muy importante, pero sirve para que se conecte lo que está por encima de ella, para que el transporte en todas sus modalidades fluya, y eso involucra desde parte regulatoria, parte operativa, inclusive cierta infraestructura fundamental para la conectividad logística del país y para conectar los grandes corredores y para permitir inclusive el flujo adecuado de carga. O sea, en resumen, el sector, la visión del presidente Iván Duque y de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez sobre el sector es que este tiene que ser un sector incluyente, transparente y conectado. Este es un sector que tiene que conectar al país de manera incluyente y de manera transparente. Ahora, ¿qué encontramos y qué problemas encontramos en materia de infraestructura? Digamos, y aquí esto de los grandes proyectos, la conectividad en las rutas o las grandes conexiones Bogotá-Santa Marta y Bogotá-Buenaventura. Ahí, en ese sector, encontramos unos retos muy importantes. En el caso Bogotá-Santa Marta, encontramos
temas de unos proyectos que tienen problemas legales. Encontramos el gran reto de conectividad en el tramo Villeta-Guaduas, donde todo ese sector que conecta el centro del país con la costa se enfrenta de alguna forma a un tramo que ahorita pronto nos entregan un túnel maravilloso que llega a un potrero y que hay 20 kilómetros entre Villeta y Guaduas, que está totalmente casi que es una trocha y digamos una carretera antigua para volver a retomar una doble calzada. Ese es un reto que hay que enfrentar para que realmente tenga sentido toda la inversión que se hizo. Digamos, hay distintos proyectos y temas en esa conectividad, y en el caso Bogotá-Buenaventura tenemos también el reto de volver de alguna forma a retomar la concesión, digamos, Buga-Buenaventura, y hay una reversión y hay una estructuración de una nueva concesión. Ahora, cuando uno mira todos esos proyectos, encuentro en la ANI 29 tribunales de arbitramiento, es decir, de 30 proyectos que hay, 4G alrededor hay, y muchos recientemente, o sea, en los últimos 3 años firmados, ya de esos hay 11 tribunales de arbitramiento, pero en el total en las obras del sector hay 30 tribunales de arbitramiento. Hay 29 en la ANI, hay uno en el Invías, el túnel de la línea, y hay 2 en Cor Magdalena por la liquidación del APP sobre el río Magdalena. Es decir, un sector que debe ser un sector de ingenieros, en este momento terminó siendo un sector de abogados. Simplemente la reflexión que hago es, si bien la conceptualización y adoptamos una metodología que permitió la inclusión del sector financiero y financiar proyectos de largo plazo, algo en el sistema no funciona. Si proyectos a 20, a 30 años, cada diferencia de opinión técnica sobre algún tema tiene que terminar en un tribunal de arbitramiento. Yo creo que hay que hacerse una pregunta sobre qué está sucediendo ahí. También de las 30 concesiones 4G, hay solo 12 contratos de crédito firmados, o sea, hay 12 cierres financieros efectivos y hay 5 con crédito puente mientras se dan los cierres financieros. Encontramos también una de financiación para los proyectos el año que viene de la ANI de 1.9 billones de pesos. Ese es parte del reto presupuestal y de esta discusión. Ahora, en términos de transporte, los grandes retos son lograr una mayor competitividad logística, garantizar la seguridad física y la seguridad vial, eliminar el exceso de trámites y la corrupción en el sector y hacer una reingeniería institucional y el fortalecimiento técnico del sector transporte. ¿Por qué lo digo? Porque uno cuando llega a este sector encuentra unos problemas importantes, hay una gran informalidad en el sector, hay una gran cantidad de trámites, hay mucha manualidad en los trámites. Cada que llega a una reunión me dicen, bueno, si yo solicito una homologación en una ciudad se demora un día, si la solicito en otra ciudad se demora 4 meses, todo depende, todo es totalmente discrecional. Y eso, también hay un represamiento de rutas de transporte, hay muchas zonas del país donde no hay represamiento de autorización de rutas, y eso implica que pues, hay transporte ilegal, porque obviamente si no hay aprobación de rutas formales, pues alguien tiene que proveer el servicio de transporte. Hay un proceso de arbitraje por parte del concesionario del RUN, ya digamos una condena contra la nación, y hay todo un reto sobre el vencimiento de la concesión en mayo del 2019 y el reto de qué debe contener el nuevo RUNT y todo el proceso de adjudicación, que lo que busca también es incluir nuevos trámites y la facilitación de los mismos. Hay un tema crítico en la situación financiera de los sistemas integrados masivos y estratégicos. Hay una alta mortalidad vial, ustedes ya vieron esta mañana la presentación en el tema de seguridad vial, y hay un reto de ejecución del programa de desintegración vehicular o de reposición vehicular. Esos son como los grandes retos en materia de lo que encontramos, digamos, en términos de infraestructura y en términos de transporte, los retos que encontramos. Y lo que queremos construir, y teniendo en cuenta, digamos, los pilares básicos del programa de gobierno, es trabajar de la mano con todos los gremios y asociaciones y los demás actores del sector para lograr una efectiva Colombia conectada, incluyente y competitiva. Ahora, ¿qué estamos haciendo para ello? Lo primero, y ese fue un tema de conversación aquí informal sobre los retos de ejecución de los proyectos, sé que esto ha sido parte de las
preocupaciones de FASECOLDA y de muchos otros gremios del país, de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y es la ejecución de los proyectos de infraestructura trasciende el sector de infraestructura, es decir, atraviesa muchas otras entidades del Estado de las que depende la ejecución de los mismos. Desde ese punto de vista, se creó un comité de proyectos especiales que lidera la Vicepresidencia de la República y que tiene la participación de los ministros de distintas carteras y de las entidades de esas carteras por las que atraviesan las gestiones de los proyectos de infraestructura. El Ministerio de Ambiente con la ANLA, el Ministerio de Agricultura con la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Cultura con el ICANN, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior con todo el tema de las consultas, el IGAC y la Dirección Nacional de Planeación y obviamente Transporte e Infraestructura. La idea es que este comité sesionará quincenalmente, lo preside la vicepresidenta y la idea es hacer el seguimiento a la gestión de este tipo de proyectos de manera integral y con todas las entidades del sector. Aquí quiero hacer una reflexión sobre un tema que le he venido haciendo al doctor Juan Martín, que está por aquí, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y es que quiero que tengan la certeza que al Estado le interesa que estos proyectos se den y le interesa que se ejecuten. Y desde ese punto de vista, uno de los grandes retos no solo es el tema ambiental, sino también el tema social y el tema de las consultas. Y yo creo que es fundamental la reglamentación de las consultas y la ley de consultas, pero también es fundamental entender que el sector privado va a tener que hacer más gestión de comunicación y más gestión social con la presencia, obviamente, del Estado. Es decir, este es un sector que tradicionalmente, y lo está viendo la comunidad, y eso es lo que yo he enfrentado al llegar, como un problema de grandes concesionarios y el Estado, no como un problema de beneficio de la comunidad. Estas son unas obras que son de todos, es decir, las obras que conectan el país, si no nos las apropiamos todos y si la comunidad no las entiende, va a ser muy complejo sacar adelante estos proyectos. Y yo entiendo que uno no puede pedirle al sector privado, hay riesgos que son naturales del Estado, donde el Estado tiene las mayores facultades para gestionar esos riesgos, pero también es cierto que un proyecto que ha generado empleo durante 2 años o 3 años en una región, no es posible que no tenga voceros que hablen a favor del proyecto. Creo que así como nosotros tenemos que hacer una mayor presencia territorial con las autoridades ambientales y sociales y trabajar con las comunidades y vender los beneficios de las obras, así también el sector privado va a tener que tener una participación más activa, porque si estas obras no tienen una mayor gobernabilidad va a ser muy difícil lograr su culminación. Y lo que quiero que tengan la certeza es que el Estado va a estar ahí acompañándolos en las distintas entidades y los distintos ministerios, pero que también vamos a tener que comunicar mucho más los avances de las obras, cómo van, los problemas que tienen, de manera que la gente entienda cómo avanzan y entienda los beneficios que generan para la región. De hecho, vengo de de socializar unas veedurías que estamos instalando en 6 regiones del país, lideradas por las cámaras de comercio, como las secretarías técnicas, pero que involucren a las universidades, que involucren a las sociedades de ingenieros y también que involucren a los representantes de los sectores productivos para que se apropien de la información y toda la información de avances de obra. Estamos a puertas de terminar un sistema de información que se venía haciendo, pero que no había sido concebido pensando en que fuera público, y la idea es que sea totalmente público, donde la gente tenga acceso y las veedurías regionales tengan acceso a los avances de obra, los estudios de interventoría, los informes de interventoría, y que todo eso sea público. De hecho, si a nosotros nos piden, la información es pública, porque ninguna de esas proyectos tiene reserva legal, no tiene ninguna razón. Si a mí me meten un derecho de petición, yo tengo que entregarla luego. ¿Por qué no es de acceso público de una vez? Y empezamos a socializar y a que la conversación sea técnica, porque si es público un informe de interventoría, pues quien la vaya a cuestionar tendrá que hacerlo desde el punto de vista técnico y no es un debate de la impresión de cada quien. Y lo digo porque simplemente recién llegué a este ministerio, me tocó enfrentar el problema de la vía al llano, y la discusión se daba sobre, a mí me parece que lo que pasó en la montaña es que, no sé, usaron la dinamita para hacer un túnel, y alguien decía, no, el informe de interventoría dejó claro que no es la culpa del uso de la dinamita. Y dije, ¿y ese informe por qué no es público? Y nadie me podía responder por qué no era público. Si fuera público, la discusión se da sobre si ese informe es o no es. Y alejamos la discusión y empezamos a que la gente empiece a entender qué pasa, sepa cuáles son los planes de contingencia cuando hay problemas, sepa si hay retrasos, por qué hay retrasos, y sepa cómo va avanzando la obra. Y de alguna manera las obras
son de todos, porque no puede ser que tenga más acceso a la información el financiador, que por un lado es el que está financiando y que para nosotros es muy importante, gracias a los financiadores hemos podido asumir la ejecución de esas obras, pero también el contribuyente que las está pagando al final del día tiene que tener derecho a tener la misma información. O sea, no puede ser un tema selectivo y ese forma parte del ejercicio de gobierno transparente y abierto que el presidente y este gobierno quieren fomentar. Y este comité nos va a ayudar a ejecutar y avanzar en el seguimiento y la presión a las distintas entidades para que de manera coordinada vayamos avanzando en el desarrollo de estas obras. Además de este comité, ¿qué hemos hecho? Primero, creamos un cuarto de reactivación económica. Esto es algo que empezó, recién llegué al ministerio a la semana y media, lo dirige el viceministro de Infraestructura, y lo que sentamos, se reactivaron unas mesas de trabajo con la Cámara Colombiana de Infraestructura y se ha venido trabajando en un diagnóstico de las 4Gs, de todos los proyectos, para identificar los problemas y tener un documento de política pública transversal que identifique cuáles son los problemas y alternativas de solución. Ese documento esta semana está en revisión de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría para la Conciliación, y la idea es tener un documento de política pública avalado por la Procuraduría que nos permita tomar las decisiones administrativas que permitan avanzar en la ejecución de las obras. Entendemos que hay mucha gente esperando decisiones durante mucho tiempo. Yo entiendo que todo el tema de Odebrecht fue un tema que permeó todo el sector y seguramente atemorizó a la gente, y por eso la importancia de participar y hacer este trabajo con la Procuraduría para la Conciliación Judicial, pero la verdad nosotros nos podemos sentar y tener el peor de los escenarios, que se siniestren las obras, que queden en la mitad inconclusas y que además el Estado pierda las demandas. O sea, no puede ser que además pague las obras, no haya obras e igual nos toque pagarlas. Eso no puede ser lo que le dejemos al Estado. Y desde ese punto de vista, ese documento es transparente, tomó todas, y lo que va a demostrar es que a problemas similares, decisiones similares. Si en algunos casos la decisión es aumentar plazos para permitir el cumplimiento, no tengo ni idea porque no he querido ver una puntualmente. Lo que he querido es que haya un documento transparente de política pública que identifique alternativas que existen en los contratos y que nos permitan gestionarlos con el aval de las entidades de control, o por lo menos de la Procuraduría para la Conciliación, que comparte esas decisiones, que nos permitan tomar decisiones desde el punto de vista contractual. Habrá algunas, como les digo, lo que legalmente se permita, lo vamos a hacer. Esa es la instrucción del presidente y la vicepresidente, porque lo que no puede pasar es que estas obras queden a la mitad y además tengamos que pagarlas. Y ese es el peor de los escenarios para Colombia. El segundo gran reto es encontrar nuevas fuentes de financiamiento para la ejecución de obras. Ustedes saben, no voy a repetir aquí, el ministro Carrasquilla vino y el reto fiscal es enorme, pero vamos a tener que entrar en la discusión de nuevas fuentes de recursos para la financiación de nuevos proyectos. Un tema será el tema de cobro de valorización por la ejecución de obras de infraestructura, que falta reglamentar la ley 1882, digamos, en ese tema. Otro tema será ampliar el plan de obras por impuestos. Tendremos que mirar otras alternativas porque ese es también el nuevo reto. Es decir, para el desarrollo de nuevas obras tenemos que encontrar nuevas fuentes de financiación. Un tercer tema es la puesta en funcionamiento de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, que esperamos ponerla en funcionamiento este semestre, que nos deje un derrotero a futuro de hacia dónde vamos en el sector. Tanto la unidad de planeación y más adelante la unidad de regulación ya están creadas por ley, estaban creadas por decreto, pero no se han implementado. Nuestro reto es implementarlas para tener tanto una planeación como una regulación eficiente del sector. Un tercer elemento es la ubicación del APP para la navegabilidad del río Magdalena, pero en condiciones adecuadas. Ustedes, digamos, habrán oído lo que enfrentamos. Nosotros le hicimos una revisión a la estructura que estaba y lo que encontramos es que, con base en la experiencia de lo que pasó en las 4Gs, como les digo, en los tribunales y en la parálisis de varias obras que nosotros heredamos, lo que no podemos es botar a la caneca las experiencias de los casos anteriores. Entonces, esta APP es fundamental para la navegabilidad del río, pero encontramos que se había ido por una opción perfectamente legal, que es una guía de manejo ambiental, que es una vía que no exige un estudio y un mapeo a profundidad del tema,
Eso mismo fue lo que pasó con la Perimetral de Oriente en Bogotá y salieron 51 manantiales y tiene paralizada en este momento 2 unidades funcionales de esas obras. Pero había otras razones, no era la única razón. Encontramos, por ejemplo, que la financiación en la mayoría de los 4G, en la parte que le compete al concesionario, el 90% es equity y el 10% deuda. Aquí encontramos una financiación del 16% equity y el saldo deuda. Por ejemplo, encontramos también que las vigencias futuras estaban en pesos y no en dólares. Encontramos que no exigía o no identificaba la tecnología, sino dejaba totalmente libre a la PPIsta qué tipo de tecnología utilizar, lo que en un diálogo competitivo hacía difícil la comparabilidad de por cuál opción irse. Digamos, había varios factores y cuando se hizo un sondeo con los bancos y con los bancos que han liderado los cierres financieros, la manifestación de todo fue: no estamos interesados en prestarle a este proyecto. ¿Cuál es el riesgo de que no? Que yo lo adjudique y no haya cierre financiero, como pasó con el primer caso, y que terminemos con una caducidad y nuevamente repitamos la nueva Ana Belén. Lo que teníamos que hacer era coger las experiencias y el aprendizaje de lo pasado, que, como les digo, es producto de entender que la gestión de estos proyectos no solo hay que estructurarlos y firmar los contratos, sino gestionarlos, y eso involucra unos retos que todos estamos aprendiendo. Y digamos que esos aprendizajes los teníamos que aplicar a esta realidad y eso es lo que tenemos. Es una prioridad para nosotros hacerlo, pero hacerlo bien para que cuando se adjudique no incurramos en los mismos riesgos anteriores. Tenemos también la adjudicación de la doble calzada Buga-Buenaventura. Hacer efectivo el tramo de La Dorada a Santa Marta del ferrocarril. Esperamos a más tardar en 6 meses estar adjudicando una concesión. El tramo de La Dorada Chiriguaná ha venido siendo recuperado por la ANI, ya está muy casi listo para operar lo que hay y nuestro reto es realmente conseguir la carga general y poner a andar y utilizar esa infraestructura para hacer efectivo el tramo directo de ferrocarril de La Dorada a Santa Marta. Ese es un tema que hemos venido trabajando en este mes y medio. Ya logramos inclusive la instalación en La Dorada para tener el cargue y descargue y ya tenemos algunos gremios interesados en utilizarlo para hacer los tramos completos. Es decir, el año pasado hubo un piloto, pero lo que necesitamos es regularizar eso, adjudicar la concesión y que eso empiece a operar. Nos toca también adjudicar las obras faltantes de las rutas del Sol 1 y 2 y finalizar la ruta del Sol 3 y estructurar y dejar hecha la estructuración del gran proyecto, que es un gran proyecto nacional, pero que es un proyecto a muy largo plazo, pero por lo menos dejar estructurado y los estudios del gran corredor Buenaventura-Puerto Carreño, que es la transversal que atravesaría el país. En términos de transporte, tenemos que lograr una regulación eficiente y seguridad jurídica en el sector, y eso involucra fortalecer la Superintendencia de Puertos y Transporte, es decir, hacer un cambio radical en esa entidad, que es un instrumento fundamental de la garantía y la seguridad jurídica en el sector, garantizar la asegurabilidad en el transporte, y ahí tenemos una agenda conjunta con FASECOLDA para analizar y poner en funcionamiento distintos temas, crear y poner en funcionamiento la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte para tener una regulación eficiente en términos económicos. Como les digo, este es un sector donde el ministerio, además de formulador de política, a través de unas oficinas muy incipientes, ha venido ejerciendo la regulación económica y creemos que eso debe cambiar radicalmente y tenemos que revisar también toda la reglamentación existente. Creo que hay un reto de mirar la regulación de transporte en Colombia, si es la que se necesita, si hay que adecuarse, porque además de garantizar la transparencia en los trámites y de garantizar la tecnología, que es uno de los retos para que esto sea mucho más transparente y ojalá sean trámites digitales, mi preocupación es digitalizar y hacer transparente trámites innecesarios. Primero hay que mirar en el estado de las cosas si esa es la regulación que este país necesita y obviamente ver cómo emprendemos el reto tecnológico y de transparencia, pero si hay sectores dentro de todo esto hiperregulados, también revisar esa hiperregulación. Tenemos que promover la legalidad y el emprendimiento y desde ese punto de vista vamos a promover la formalización de los pequeños y medianos transportadores
Y eso pasa por todo lo anterior que dijimos, cómo hacemos los trámites fáciles, cómo hacemos que sean en línea, cómo hacemos que no sean discrecionales y que obedezcan a criterios muy transparentes, sino también cómo logramos alguna formalización en el sector en términos de, no sé, en este momento hemos enfrentado en una de estas cadenas que tiene unas multas enormes de la UGPP y la pregunta que nos hacemos es si tiene sentido que el Estado siga persiguiendo unas multas que equivalen casi al patrimonio de algunos transportadores y no, en lugar de eso, mirar cómo los vinculo y los formalizo y los pongo a contribuir al Sistema General de Pensiones y Salud a cambio de hacer un saneamiento que se ha hecho en otros temas, en temas tributarios se ha hecho, pues cómo logramos hacer esto, un saneamiento de esas multas a cambio y con la exigencia de quedar totalmente formalizados contribuyendo a los sistemas del país. Eso es un reto, estamos dando la discusión sí dentro de la ley de presupuesto o la ley de reactivación económica, pero en este momento estamos trabajando con la UGPP en ese tema y obviamente esto sería una propuesta de formalización transversal, porque no es con nombre propio, pero la realidad es qué es lo que persigue el Estado, formalizar a la gente o perseguir unas multas. Yo creo que la formalización es la señal, es la salida y los sistemas necesitan esos recursos y no ser un chepito persiguiendo unas multas que muchos ya me han dicho, yo no puedo pagar eso porque equivale a mi patrimonio. Esa es la presentación que me hace. Entonces, ese es un enorme reto en términos de formalización. Vamos a implementar programas de profesionalización de la actividad transportadora en toda la cadena logística y crear programas interinstitucionales para garantizar la seguridad física de los transportadores y sus vehículos. Y esto pasa por temas de seguridad vial, pero también pasa por temas de seguridad. Y hay zonas del país donde en este momento hay unos enormes retos de seguridad y estamos lanzando de la mano del Ministerio de Defensa, de la mano de nuestra Dirección de Tránsito y Transporte, en muy poco tiempo un gran plan de acción contra la ilegalidad en el sector de transporte que ha venido siendo un problema fundamental. Tenemos que lograr una movilidad democrática y sostenible y para eso hay que recuperar y optimizar la infraestructura y la operación de los sistemas de transporte masivos en el país. Y en este tema de los sistemas de transporte masivo pasa algo parecido con lo que les he mencionado del tema de las concesiones. O comunicamos mejor y cambiamos la narrativa de estos sectores o va a ser muy difícil sacar adelante tanto los proyectos de infraestructura como los sistemas de transporte masivo. Yo creo que independientemente de lo que pasó cuando se estructuraron, es evidente que a nivel mundial en los transportes masivos en las ciudades tienen un componente de subsidio en su operación y ese componente lo asumen las autoridades territoriales, ese componente no lo puede asumir la nación, pero la comunidad tiene que ver el sistema de transporte como un beneficio, como un derecho que tiene, un derecho a llegar rápido a su trabajo, a llegar a su casa, algo que le da bienestar. Este sector no puede seguir viendo como un problema de grandes concesionarios y un alcalde, y así se viene viendo. Y o entendemos si la gente empieza a exigirle a sus autoridades regionales que la movilidad es un derecho que tiene y el llegar rápido a su trabajo y el tener mejor bienestar y que además la movilidad sea amigable con el medio ambiente porque eso tiene un impacto en la salud y en la transición energética, o va a ser muy difícil lograr que estos sistemas avancen porque todo el concepto de que el Estado apoyó la infraestructura en un 70%, un 30% fue las regiones, pero en la operación es totalmente de las regiones. Creo que nosotros como Estado lo que tenemos que buscar, y hemos venido trabajando con el Departamento Nacional de Planeación en el tema, es identificarle a los alcaldes fuentes alternativas de recursos para apoyar esta operación. Yo creo que ese es el trabajo, ese es el reto, ya lo empezamos y estamos dando las discusiones sobre qué medidas o qué podemos incluir en el plan de desarrollo que den esas señales, porque necesitamos unos sistemas de transporte por el beneficio de las comunidades que operen y que la gente entienda que es un derecho que tienen a movilizarse adecuadamente, a tiempo y a tener menos tiempo en el transporte para tener más calidad de vida en su trabajo. Yo creo que esta narrativa de pensar que ese es un problema de grandes concesionarios no está beneficiando a nadie. Y como les digo, pasa por un tema de gobernabilidad y comunicación. Creo que o empezamos a comunicar los retos de esto para que la gente se apropie de los proyectos o va a ser muy difícil continuar con los grandes proyectos en Colombia. Creo que ese es parte del reto y ahí yo he invitado al sector privado a que se monten esto con nosotros con la certeza de que va a tener un Estado que los va a apoyar y los va a acompañar en ese proceso. Tenemos que diseñar e implementar un plan nacional de transporte fluvial. Creo que este país tiene una enorme deuda con el transporte fluvial, sobre todo en las zonas apartadas de Colombia. Hay zonas apartadas de Colombia donde la única forma de transportarse a alguien es en una chalupa y eso no tiene, y yo tengo que decirlo,
Eso no ha tenido ni un plan maestro de transporte fluvial, ni estamos pendientes del tema de seguridad, y ahí yo creo que hay un enorme reto porque es la conexión de Colombia con la Colombia profunda, pero también creo que eso precisamente por tener esa connotación puede ser fuente de cooperación internacional y de una mesa de donantes donde podemos sin mucha complejidad, digamos, podemos lograr una conectividad en unas zonas del país que creo que hay un atraso enorme y que tenemos una responsabilidad frente al tema. Vamos a diseñar e implementar el Plan Nacional de Bicirrutas, a promover el uso de energías limpias para la prestación de servicios de transporte y ahí una oportunidad de incluir esas señales en el Plan Nacional de Desarrollo, la política de accesibilidad para las personas en condición de discapacidad en el transporte público y obviamente como Estado estamos financiando y haciendo seguimiento a la inversión de los aportes de la Nación a la primera línea del Metro de Bogotá con sus frontales alimentadoras. Y todo esto tiene que venir enmarcado en todo un tema de transparencia y eficiencia en la regulación y logística y competitividad. Y tenemos que lograr que se digitalicen y estandaricen los trámites en el sector de tránsito y transporte. Tenemos que acabar con la discrecionalidad en este sector y tenemos que garantizar que haya acceso a lo mismo en las mismas condiciones en cualquier lugar del país. Vamos a diseñar y poner en marcha el nuevo RUNT, que creo que el RUNT fue una excelente experiencia, pero creo que ya después de 10 años de operación es claro que necesita un ajuste y que necesita ajustes tanto para incluir más trámites como para ser mucho más amigable y de fácil acceso al usuario. Creo que estuvo bien el ejercicio, ese fue un gran ejercicio y era la primera vez que se hacía, pero el reto que tenemos es hacer un proceso competitivo para que el nuevo RUNT sea mucho más una mayor fuente de observación, de análisis del sector y que sea mucho más amigable al usuario en términos de los trámites de tránsito. E implementar un modelo de pliegos tipo para la adjudicación de rutas de transporte intermunicipal. Y en términos de logística y competitividad tenemos que garantizar una operación eficiente de los puertos en el país, incorporar tecnologías para optimizar la logística del transporte y ahí viene todo un tema de coordinación con el sector privado en términos de diseño de pilotos que se han venido haciendo y que desde el punto de vista regulatorio vamos a tener que incorporarlos en la regulación. Esos pilotos, por ejemplo, de carga y descarga nocturno han tenido un impacto que se ha medido en reducción de tiempo y en reducción de emisión de gases en efecto invernadero y con esa experiencia y esos reconocimientos hay que mirar cómo lo incorporamos y hacemos un plan nacional con los grandes corredores logísticos nacionales. Por eso para mejorar la infraestructura de los principales corredores del país y, bueno, fomentar la competencia en el transporte aéreo y flexibilizar los acuerdos de transporte aéreo. Y finalmente, la agenda con fase Colda pasa por tener y complementarnos en el sistema de información de reportes de atención en salud a víctimas en los accidentes de tránsito como fuente oficial de información para la toma de decisiones de política pública. Creo que estamos desperdiciando mucha información que el sector privado tiene y que no hemos incorporado todos para utilizarlo, y eso nos pasa no solo en este sector, sino en general en todo el sector de transporte. Estamos haciendo conjuntamente un estudio del seguro total como alternativa para apoyar la renovación del parque automotor de carga por carretera en Colombia. Estamos haciendo un trabajo conjunto para definir e implementar las estrategias para reducir la evasión del SOAT y garantizar la utilización de implementos de seguridad para los motociclistas, y yo no me extiendo en eso porque creo que eso fue objeto de detalle en las presentaciones que hubo más temprano sobre el tema de seguridad vial, que es un reto de política pública y que tenemos que darle la posición que merece dentro de la política pública nacional. Yo creo que con eso resumo lo que son los retos, las dificultades que encontré y las estrategias que tenemos para avanzar en el sector en el mediano plazo y lograr una Colombia conectada, incluyente y competitiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su intervención, ministra de Transporte Ángela María Orozco. A continuación, queremos darle la bienvenida a la señora Lucía Mesa, directora de Proyectos de Infraestructura para el Norte del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, quien se referirá al impacto del desarrollo de la infraestructura en el crecimiento económico. Gracias por acompañarnos. Tiene la palabra. Gracias. Primero que nada,
el saludo especial a Ángela Orozco, a la ministra Ángela Orozco, y de nuestra parte desearle todo el éxito del mundo en su nueva gestión. Luego, a través de José Humberto Botero, presidente ejecutivo de FASECOLDA, agradecer esta invitación y también a ustedes, todos los asistentes a este importante Congreso Internacional, agradecer su atención y a los organizadores por escoger este tema que tiene que ver con por qué es tan importante el sector de infraestructura y por qué yo voy a tratar a través de estas ideas y estas reflexiones que quiero compartir con ustedes hoy, convencerlos de que es un aspecto tan importante que requiere la participación de todos los miembros de la sociedad y que no depende de una autoridad únicamente. Entonces, vamos a ver si lo logro. Bueno, nos pidieron especialmente hablar sobre cuáles son los impactos que tiene el sector infraestructura para el crecimiento económico, en el desarrollo de los países y los retos que se presentan para América Latina, con un foco especial en revisar el caso de España, que nos pareció bastante oportuno porque es un país, digamos, con el que tenemos mucha afinidad cultural y que por las condiciones que les voy a explicar, logró hacer una transformación de sus servicios básicos y inversiones de infraestructura en relativamente corto tiempo, y eso ofrece unas grandes lecciones para todos los que trabajamos en este tema. Entonces, bueno, comienzo comentándoles los que ya mencioné. El desarrollo económico y el progreso social de un país depende de la disposición eficiente de sus infraestructuras. Esta es una afirmación, digamos, que voy a tratar a lo largo de la presentación de argumentar, pero que sin duda tiene, digamos, unas razones incluso históricas. Todos los caminos conducen a Roma. Florian, en la presentación que hizo después del almuerzo, les habló mucho del futuro. Y yo voy a tratar de explicar todos los temas de infraestructura haciendo un viaje al pasado. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer de dónde venimos y por qué este tema del desarrollo de la infraestructura ha sido tan relevante para el desarrollo de la historia de la humanidad. Los historiadores calculan que hacia el año 117 de nuestra era, cuando los romanos llegaron al punto máximo de expansión, lo lograron a través de un importantísimo sistema de inversiones en calzadas. Lograron construir 80.000 kilómetros de calzada, que es básicamente en magnitud darle 2 veces la vuelta al planeta. El resultado fue claro: los lugares con caminos donde el Imperio Romano logró intervenir fueron los que mostraron mayor desarrollo y los que hoy en día todavía tienen enormes diferencias con relación a los que no tuvieron esa intervención. Unos investigadores economistas de la Universidad de Copenhague hicieron una investigación y aquí se muestra esos puntos más iluminados como los puntos de mayor intervención de caminos que incluso a lo largo de ese periodo del imperio lograron hoy día tener mayores niveles de desarrollo. Es tan increíble volver a esos años y ver la contribución que hicieron estas personas a los desafíos que tenemos incluso hoy, que ellos establecieron ya por qué era importante la intervención a nivel de ciudad. Porque para su sociedad, para su visión de sociedad, este era el centro de organización más importante. E incluso en esos años, ellos establecieron por nivel de importancia las inversiones que harían en servicios básicos, en caminería y muchos otros aspectos que hoy mismo todavía siguen siendo los grandes desafíos que tenemos. El desarrollo que tienen hoy importantes centros urbanos de Europa se debe a la persistencia de una notable inversión en infraestructura
durante un periodo de más de 2000 años. El impacto que tiene la inversión en infraestructura, básicamente que se clasifica a lo largo del tiempo en algunos beneficios de corto plazo y otros de largo plazo. Los de corto plazo son evidentes y son los que acarrean todo el efecto que tiene la construcción. Generación de empleo, mayor demanda agregada, mayor producción. Y los de largo plazo, que son el interés final de todo ese enorme esfuerzo y de inversiones, debería verse reflejado en un aumento de la productividad. ¿Qué lleva consigo eso? Que tengamos mayor competitividad, integración de nuestros mercados y poder competir mejor. El reto, por ejemplo, de una ciudad con mejor movilidad tiene que ver un poco con los avances de la descentralización de competencias. Pero al final del día también es un reto del país, porque esa ciudad que se atrasa, que no ofrece un sistema de transporte digno para la mayoría de los habitantes, va a estar en desventaja al nivel de poder producir y competir. Y eso se revierte al beneficio de todo el país, porque es una población que va a tener peor acceso a un mejor trabajo y a mejores ingresos. Luego podemos clasificar los ámbitos de intervención en infraestructura en básicamente dos: un ámbito urbano, del que ya hemos hablado, y que tiene el reto fundamental del acceso a servicios básicos, y más que al transporte, al concepto de movilidad. ¿Por qué? Porque el transporte no es solo el reflejo, digamos, de otras políticas muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con los usos de suelo, el diseño urbano y la vivienda. Cada vez que un municipio otorga un permiso a una inmobiliaria para hacer una urbanización o un barrio en las afueras de la ciudad, crea un compromiso para las autoridades públicas de llevar servicios básicos. Para la inmobiliaria es un beneficio, porque mientras más lejos le sale mejor, porque tiene que construir de manera más fácil, sin tener que reubicar servicios y coordinar con otros temas. Para el Estado es un enorme compromiso. Entonces hay que buscar ese balance y actuar con la conciencia siempre de que esas decisiones tienen consecuencias. Y las consecuencias son de enormes inversiones. La experiencia de España. España es un país, digamos, dentro, por supuesto, de Europa, que tuvo siempre menor desarrollo, estaba entre los países de menores desarrollo, previo a su entrada en la Unión Europea. ¿Qué logró transformar? ¿Cómo logró llegar a ese nivel de transformación de su infraestructura? Bueno, hay que partir de la base de que en sus inicios la entrada a la Unión Europea significó unas decisiones que fueron más allá de la ingeniería, por supuesto, y tenían que ver con un tema geopolítico. La Unión Europea decide y asigna recursos para eso, elevar el nivel de desarrollo de los países menos favorecidos dentro de ese gran acuerdo multinacional para lograr sus objetivos. Y en ese sentido se asignan entre otras cosas, recursos muy importantes para elevar los niveles de servicio básico y de infraestructura a los estándares de los países que tenían mayor nivel de desarrollo. ¿Qué perseguía, por ejemplo, uno de los programas más importantes para lograr este objetivo? Fue un plan estratégico de infraestructura y transporte de los años 2004 al 2020. Lo he elegido para información porque tiene algunos datos numéricos sobre impactos que siempre son difíciles de calcular y mostrar, pero no obedecen, digamos, a ningún sesgo político, porque algo de lo que pasa con el sector es que los planes de infraestructura normalmente se relacionan con una tendencia política o un periodo de gobierno, cosa que no debe ser. ¿Por qué? Porque deben perseguir el objetivo de largo plazo y deben ser un objetivo del país y no de un gobierno en particular. Entonces, ¿qué se planteaba este gran plan de infraestructuras y transporte? La eficiencia del sistema a través de integración de modos, uso óptimo de sus infraestructuras que ya tenían, un plan de conservación y mantenimiento muy agresivo,
perseguían también lograr una cohesión social y territorial a través de dar acceso a las regiones que dentro de España también tenían menor nivel de desarrollo. Pretendía también hacer compatible las características ambientales del desempeño de todas estas infraestructuras para hacerlas cumplir la normativa europea que desde ese entonces estaban obligados a hacerlo. Y por último, lograr desarrollarse económicamente, potenciar sus zonas urbanas, metropolitanas, lograr optimizar las relaciones transfronterizas. Se crean programas para poder integrar las carreteras de varios países y reforzar todo lo que tenga que ver con investigación y desarrollo en general para optimizar servicios básicos y desarrollo de infraestructura. ¿Cómo se pagó todo este plan? Bueno, se hizo a través de diferentes instrumentos. Muchos de inversión presupuestaria, que es el estándar de obra pública que se conoce, pero también se empezó a explorar métodos novedosos de financiación. ¿Por qué? Porque se ameritaba gran cantidad de recursos y ningún instrumento únicamente iba a lograr esos objetivos tan ambiciosos. Se trabajaron esquemas de inversión diferida, los fondos europeos que se recibieron están valoradas alrededor del 20% del total de la inversión que se iba a hacer. Y también se manejaron esquemas de financiación extrapresupuestaria porque todo este plan debía ejecutarse cuidando la norma fiscal y cuidando la macroeconomía del país. Entonces se trabajaron esquemas de concesiones, tercerización, creación de entes públicos que no computaban en el gasto presupuestario y se usaron también esquemas de financiación cruzada de proyectos que eran más rentables que otros para poder lograr financiarlo. Y luego el gran protagonista de la ejecución del plan fue la asociación público-privada. Entonces se hicieron enormes inversiones a través de este método que logró elevar, digamos, el nivel de ejecución, pero también agregó un valor muy importante que fue lo que permitió un poco ese cambio de paradigma que es necesario en el sector, de pasar de un sector público que ejecuta obra de ingeniería y cuenta la construcción por kilómetros nuevos entregados, a pensar en niveles de servicio. Y todo esto también implicó un cambio de roles, el cambio de rol del sector público como ejecutor de obras, a supervisor, a planificador, asignación, revisión y estudio de los riesgos para ver quién podía soportarlos mejor. Y todo esto lo que generó fue una gran oportunidad de sistematizar los proyectos y los planes para lograr ese objetivo que ellos pretendían. Bueno, las inversiones que se manejaban en este programa eran de alrededor de 248.000 millones de euros. Básicamente en los sectores que allí están detallados, carreteras y ferrocarriles tenían el protagonismo, puertos, aeropuertos y algunas otras actuaciones. Este programa requirió para su implementación trabajar planes por sector, muy específicos y de largo plazo, y el cumplimiento estricto de desarrollo de toda la normativa europea que se había creado. Ellos usaban un mecanismo de planificación que llaman los libros verdes, los libros blancos, y es como un vigilante fuera del país que está atento al cumplimiento de lo que debe ser, como un padre de familia, ¿verdad?, que lo que requiere es velar porque todo esté en orden y que podamos cumplir con los objetivos que nos trazamos. Para esto también se requirió trabajar en unos instrumentos importantes de concertación. Y es una clave fundamental para el logro de los objetivos. Digamos, estas inversiones son tan grandes que lo peor que puede pasar es que se queden solo en un grupo de interés. Tienen que ser compartidos por toda la sociedad. Y a eso me refería
a que todos debemos sentirnos partícipes de esas decisiones y a través de nuestros gremios. Creo que Colombia tiene un excelente ejemplo en la región de lo que ha logrado a través de agrupar en un gremio como la Cámara de la Infraestructura a todos los interesados y poder involucrar a la sociedad civil en general a través de todas las decisiones que se tomen al respecto. Algo importantísimo que la experiencia española hay que resaltar es lo siguiente. No solo España tuvo estas oportunidades a raíz de su incorporación en la Unión Europea, la tuvieron otros países como Portugal o algunos otros de Europa del Este. Y no lograron aprovechar en igual magnitud los beneficios que dieron los fondos de cohesión y toda esta. ¿Por qué? Porque no tuvieron la manera de organizarse institucionalmente de manera que en el tiempo esperado pudieran aprovechar y ejecutar los proyectos como se esperaba. Entonces, es por eso que sí creemos que es un caso que es muy importante mencionar. Las inversiones del programa, ¿en qué se han traducido? En incrementos del PIB estimados en 1.3%. Estas inversiones influyeron también en el crecimiento de la demanda agregada, específicamente valorados en 1.2%. Hubo una mayor participación de operadores nacionales de servicios en el mercado europeo de transporte y un vector de crecimiento y modernización del sector. Se desarrollaron capacidades y conocimiento que hoy en día se traducen en que los mayores proveedores de infraestructura a nivel internacional sean empresas españolas. De los 10 empresas exportadoras de servicios específicos de infraestructura de transporte del mundo, llegaron a ser 8 españolas. A raíz del programa, de este gran programa de infraestructuras que tiene Colombia, es un beneficio que creemos que va en el largo plazo a obtener el país y va a ser ese amplio conocimiento y experticia que se va a adquirir y que se va a poder mostrar y que se va a reflejar en la internacionalización de esa industria que, de nuevo, va a tener también beneficios para todo el país. Ellos, cuando analizan y revisan ese proceso, dicen, han quedado un poco sorprendidos ellos mismos, porque partían del hecho de que la construcción viaja mal. Es difícil exportar la construcción, pero ¿en qué se han hecho ellos expertos? En la gestión de la infraestructura. De nuevo, no es en la obra civil, sino en el servicio, en la gestión del servicio a largo plazo. Y en eso se han especializado. La construcción se convirtió en el segundo sector generador de empleos. Se lograron generar 14 puestos de trabajo por cada $1.000.000 de inversión. Los aeropuertos contribuyen hoy día con el 6% del Producto Interno Bruto. Es el sector con mayor capacidad de actividad económica. Por cada euro invertido representa 1.92 euros para el conjunto de la economía. No hay dudas del enorme impacto que ha tenido todo este desarrollo de infraestructura para el país. Además, el 49% de la inversión que se hizo se estima que ha regresado al Estado, bien sea por el IVA, por otros impuestos, 10% por prestaciones sociales, cotizaciones, así que es un juego de ganar-ganar. Este gráfico presenta, digamos aquí, una comparación del sector construcción con otros sectores de la economía, y el de la construcción, de lejos, es el que más euros genera en retribución por cada euro invertido. Y en términos de generación de empleo, es el segundo sector que más empleo genera luego de que se activa su funcionamiento. La contribución de los aeropuertos ha sido de los casos más comentados. Se ha logrado prácticamente duplicar en millones los turistas que han llegado luego de estas grandes intervenciones que han tenido para modernizar sus aeropuertos. Y en los puertos también se ha tenido un incremento muy importante del valor de las exportaciones. En el ámbito urbano
también hubo unas enormes intervenciones, específicamente se puede mencionar el del Ayuntamiento de Madrid, específicamente en los temas de transporte. Digamos que el éxito que se puede mostrar y del que hay que aprender es que lograron hacer una coordinación interinstitucional para tener un verdadero sistema integrado de transporte, donde la opción multimodal es lo que ha logrado las eficiencias de toda la ciudad. Y la comodidad para el usuario de pago y de acceder al servicio. También allí se hicieron una cantidad de inversiones muy grandes que tuvieron también amplios beneficios para la economía en general. Ahora, todo este proceso de España y de también muchos países en América Latina que han emprendido programas de infraestructura muy ambiciosos. México es un ejemplo de eso, el sistema de carreteras aquel que propuso el presidente Salinas de Gortari, que tuvo muchas lecciones luego por aprender, y de eso vamos a hablar ahora. Argentina en el pasado, España cuando tenía ese reto por delante, estudió los casos de Argentina que ya se conocían y era una referencia. Y ahora Argentina ha empezado a andar de cero todo ese camino. Entonces, entre las lecciones por aprender es que se paga muy caro la prisa en el sector de infraestructura. Correr a una velocidad de una carrera de 100 metros, una maratón, da malos resultados. La dificultad de lograr los objetivos del sector se basa básicamente que todo en el sector, el secreto es el largo plazo. Entonces, hacer inversiones que debimos hacer en 50 años, en 10 años, tiene consecuencias. Y eso se vivió, y se vivió con gran inflación de los costos de producción. ¿En qué se traduce eso? En que terminamos pagando los proyectos mucho más caros. Luego, puede generar un recalentamiento de la economía, y sucedió. De paso coincidió con una crisis internacional, aquella de las finanzas del 2008, que no ayudó, pero es una cantidad de recursos y una actividad que la macroeconomía no puede absorber de manera sana. Luego, la falta de planeación y ponderación de los alcances en la prisa no se hace. No se hacen estudios de alternativas, se toman decisiones sin los estudios de preinversión adecuados, y eso hace que luego haya más riesgos en el éxito de los servicios de infraestructura. Y por último, los mecanismos de control no se logran hacer de manera eficiente y es un gran reto que hay por hacer. Y estos mecanismos de control, de nuevo, deben basarse en que la infraestructura se trata de un bien de interés común. Y cuando se trata con intereses particulares, las consecuencias son graves. Y vienen todos estos conflictos. Entonces sí creemos que la búsqueda de consensos y establecer y rescatar los criterios éticos que tienen que regir al que sea responsable de la ejecución física y presupuestaria del sector son importantísimos. Todo este proceso español ha tenido luces y sombras, y en todos los países también, pero lo importante es que el balance sea positivo y que lo que no salió bien se incorpore al aprendizaje del país, no que vengamos ante un cambio de gobierno a probar y a cometer los mismos errores. Cometamos otros, pero no cometamos los mismos. Y un poco los multilaterales lo que vemos es eso. Vemos cómo a veces no se quiere escuchar las cosas que salieron mal, y cuando revisamos las historias de México, de Brasil, de Argentina, de Europa, son los mismos errores. Entonces, el llamado es a no dejar de intentarlo, digamos, y a aprender de las lecciones. ¿Qué está pasando en la región mientras España estaba modernizando toda su infraestructura? Bueno, mientras eso ocurría, en la región se han hecho inversiones sin precedentes en infraestructura, pero no son suficientes. Esta gráfica muestra los desequilibrios que tenemos y el atraso que tiene la región en relación a los países en mejores condiciones. América Latina en estos momentos no es la región más pobre del mundo,
pero sí es la región más desigual. Y eso nos impone unos retos enormes. No es un problema de pocos, es un problema que a todos nos afecta. Y es el gran peso que tenemos para el progreso, la desigualdad. Los índices de infraestructura, por supuesto, no recogen toda la realidad, pero son interesantes para poder comparar. Y este que muestra el gráfico es un índice de desempeño logístico que dice que tenemos una brecha prácticamente de 40% de diferencia los países de América Latina en relación con los que mejor lo hacen. Y de nuevo, ¿en qué se traduce eso? En que somos más costosos y el mundo entero nos compra menos. Hacemos todo más costoso y somos menos eficientes. El reto de provisión de infraestructura y servicios en América Latina es grande y requiere un enorme compromiso de toda la sociedad. Estamos hablando que tenemos 180 millones de personas en la región que no tienen acceso a Internet y 300 millones de personas que tienen un acceso muy deficiente. En una región con el 80% de la población en grandes ciudades, el reto del desarrollo social de la región es un tema de agendas de desarrollo y provisión de servicios en el ámbito urbano. Voy a pasar estas láminas que un poco repiten lo que ya hemos hablado. Digamos que lo que quieren decir es que debemos buscar, además de construir más, hacer más eficiente las inversiones que hacemos. Un ejemplo muy claro es el término de infraestructura compartida. Y la dificultad que tiene es que nos obliga a tener que coordinar más interinstitucionalmente. En todas nuestras ciudades hemos visto cómo a veces reparan una calle y al mes siguiente la vuelven a abrir para meter un cable de fibra óptica o lo que sea. Algunos países incluso han llegado a hacer marcos regulatorios y a obligar por ley a que cada vez que se abre una calle para cualquier obra, tiene que venir acompañada de una revisión de todos los servicios que pudieran aprovecharse allí. Entonces, hay un gran espacio también para la infraestructura compartida. Cada vez que hacemos una carretera nueva podemos meterle fibra óptica de una vez, si ya sabemos que eso se requiere. Entonces, de eso se trata. Luego, en nuestros subsectores de infraestructura tenemos características muy particulares. El gráfico lo que refleja es la intervención privada en estos subsectores y se pueden dar cuenta que el rey de la participación privada es telecomunicaciones, en segundo lugar energía, pero transporte y agua tienen muy bajo índice. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que la gente prefiere tener 2 teléfonos celulares y pagar televisión por cable y no pagar agua? Preguntémonos eso. Y bueno, el tema de la educación es motivo de otra conferencia, pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Incorporar nuevas tecnologías. Obviamente, los retos de crear más infraestructura son enormes. Creo que nos va a ayudar muchísimo a superarlos la era digital. Las tecnologías disruptivas. Si una autoridad de una ciudad no logra un beneficio en la movilidad, va a salir un tercero que lo va a ofrecer. Y ahora tenemos que ver cómo lo regulamos. Pero eso va a ocurrir porque la necesidad está y la gente se tiene que mover. Entonces, convivir con eso crea, digamos, ventajas porque resuelves el problema, pero a la vez se crean otros problemas, que es la convivencia con los otros sectores, la ley, la legalidad, y todo eso tiene que armonizarse. Pero en general es una ventaja, digamos, tener todos estos retos con la era digital que nos presenta tantos beneficios. Miren lo que hicieron los romanos y no tenían internet. Atender la agenda de desarrollo sostenible y cambio climático es fundamental. Para ustedes que son empresas aseguradoras, las pérdidas esperadas al año 2030 con motivos de cambio climático sobre la infraestructura suman aproximadamente 62.000 millones de dólares anuales. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que adaptar nuestra infraestructura. Es verdad que está cambiando muy rápido el clima y tal vez las cifras históricas no nos sirven, pero ya sabemos cuando hay una vía que continuamente año y año
es afectada por el cambio climático, entonces tenemos que intervenirla de manera diferente, tenemos que construir con otros materiales. Y en ese sentido, creo que los multilaterales están haciendo grandes contribuciones de estudio para hacer sostenible estas infraestructuras. Específicamente de nuestra parte, acabamos de trabajar en una guía para buenas prácticas de adaptación de carreteras al clima. En la región tenemos climas súper diversos, así que hay mucha información para tratar de mitigar esos riesgos. Las inequidades sociales y territoriales ya hablé, el desarrollo institucional y la normativa legal, los marcos regulatorios en el sector son importantísimos. Creo que la conferencia siguiente es sobre ese tema y qué bueno que se vaya a abordar. Menciones finales. Las PPP son muy nombradas en este sector de infraestructura, pero yo me voy a referir a ellas con otras palabras. Creo que de todas las lecciones que hemos tenido los que desde muchos años estamos trabajando en el sector en muchos países, estas palabras creo que se tienen que tener en cuenta siempre, y es planificación, preparación y ponderación. La visión de largo plazo tiene que ir de la mano de una visión de país. ¿Cómo nos vemos? ¿Qué queremos alcanzar? La infraestructura de per se, la construcción, no va a llevar a nada. Los proyectos tienen que representar esa visión de país y de desarrollo económico y progreso social que nos estamos planteando. Preparación, preparación en todo sentido, preinversión, estudios, preparación institucional, preparación social para enfrentarnos a eso, para crear mecanismos de consenso. Cuando hay una disputa sobre un proyecto, es un indicador. A alguien no le favorece. ¿Qué pasó? ¿Por qué se decidió? Veamos, conversemos. Hay que crear esos espacios. Y es la manera más importante de evitar aquel monstruo que hay en el sector, que son los elefantes blancos. Y la otra palabra que a mí me gusta mucho del idioma español y que representa muchas cosas valiosas es la palabra ponderación. La ponderación tiene que ver con asignar el justo valor. Y en el sector también a veces, precisamente por muchas razones, cometemos errores en visualizar unos escenarios que no se cumplen, en querer ponernos unas metas demasiado ambiciosas. La ponderación a lo que lleva es asignar el justo valor y tal vez plantearnos un proyecto por fases y vamos viendo cómo se desempeña. La dificultad que tiene nuestra generación de planificar a largo plazo es que el mundo está cambiando y el comportamiento del humano también. No sabemos dentro de 50 años cómo nos vamos a mover. Hasta el año pasado la bicicleta era el protagonista y ahora vemos una patineta eléctrica que la gente no haya cómo hacer en Europa porque se lleva por delante al peatón y a los ciclistas también. Entonces, esas grandes tendencias hay que observarlas de cerca. Este sitio que ponemos a su disposición, Cioteca, es un sitio donde tenemos publicaciones de la actividad que hacemos de generación de conocimiento en el tema de la infraestructura. Comparto esta frase con ustedes a título personal, no institucional, pero creo que dice mucho de la filosofía que hay detrás de lo que involucra la responsabilidad de trabajar en un sector como la provisión de servicios básicos e infraestructura y su importancia en el desarrollo de la sociedad y en las perspectivas de crecimiento de un país. Y termino con una frase esperanzadora. Tenemos en América Latina la capacidad para ofrecer mejores servicios básicos y proyectos de infraestructura eficientes y de calidad, que garanticen nuestro desarrollo económico y nuestro progreso social. Y solo se requiere el compromiso de todos. Y estoy segura que vamos a poder lograrlo. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, la ministra está que se habla y yo no la voy a frustrar. Ministra, te doy 5 rigurosos minutos. ¿Ah? Bueno, y yo me tomo, y yo me tomo 2 para decir un par de cosas. Adelante. No, yo lo único que tengo que decir es que ni que nos hubiéramos coordinado.
y no nos conocíamos ni habíamos hablado. Creo que aquí hay algunos que me han oído desde que llegué y me senté y enfrenté, y simplemente por enfrentar los problemas que enfrenté, fue que enseguida lo que dije es, esto no tiene gobernanza, o esto tiene unos consensos, o comunicamos las ventajas, o incorporamos a las comunidades y hacemos más gestión privados y públicos, porque también les digo, también encontré gente que me decía, nosotros lo queremos hacer, pero el Estado no nos apoya. También encontré concesionarios que llegaron a decirme, quiero devolverle la concesión porque tengo temas de seguridad. Y yo, no, venga, vamos y hablemos con el Ministerio de Defensa, o sea, hagamos lo que tengamos que hacer. Y lo que me decían es, no, es que antes me contestaban, ese es un riesgo de contratar en Colombia, ese es un riesgo. No, ese es un riesgo que puede gestionar mejor el Estado. Entonces, nosotros no nos habíamos hablado, pero cuando tú hablas de consenso, gobernanza y entender que estas obras para que salgan adelante se las tienen que apropiar las comunidades, porque si no van a ser sostenibles, yo creo que no pudo haber caído más en el anillo al dedo frente a los retos que nosotros enfrentamos y que hemos venido planteando. Una de las cosas que no quedó en mi presentación, que le estoy incorporando, es la participación de la pequeña y mediana empresa en este sector. ¿Por qué? Porque no puede ser, este sector genera una cantidad de empleo en las regiones y son sobre todo pequeñas y medianas empresas y no se están haciendo visibles. Y eso hay que hacerlo visible en términos por el impacto económico regional que desarrollan. Y cuando ella dijo, no, esto entre más rápido se haga, más difícil se hace, no puedo yo estar más de acuerdo. Creo que algunos de los casos, y lo voy a ver en este documento diagnóstico de las 4Gs, yo creo que por salir corriendo a hacer algo, no se mitigaron suficientemente ciertos riesgos. Y mi único mensaje es, si bien llevamos poco tiempo, no puede ser que no apliquemos a los proyectos los aprendizajes de lo que llevamos. Y por lo que veo, y como les digo, yo soy una total outsider de este sector. Creo que el objetivo del presidente Duque al proponerme para este cargo era traer un outsider que le metiera gerencia y transparencia al sector. No creo que haya ninguna, yo no soy ingeniera ni lo voy a hacer. O sea, advierto, yo respeto totalmente lo técnico porque eso es técnico. O sea, yo lo que trato es de meterle gobernabilidad, transparencia y gerencia y que ojalá logremos sacar adelante la mayor parte de los proyectos posibles y que para eso tenemos que introducirle esos elementos que en nuestra opinión estaban faltando para darle una mayor gobernanza a los proyectos. Luego, muchísimas gracias y creo que no, si nos hubiéramos puesto de acuerdo no lo hubiéramos hecho mejor. Ministra, ¿será que podemos decir que Lucía y tú son nuevas mejores amigas? Bueno, extraordinario el panel, voy a decir un par de cosas. Una de las preocupaciones sentidas de la ministra, que se expresó también por el presidente de la República anoche, es el aseguramiento de pequeños transportadores, que están obligados por ley a obtener unas coberturas, van al mercado y no las encuentran. Esa realidad obedece a tres factores: a la obsolescencia del parque, a la calidad de la infraestructura que ese pequeño transporte usa, que es generalmente terciario, y obedece también a la informalidad del sector. En cuanto a lo primero, en la adopción, que es indispensable, de una norma de obsolescencia que se podría aplicar de manera gradual, con tiempos diferentes para los vehículos que hoy están en circulación respecto de los que ingresen nuevos y respecto de aquellos primeros en forma diferencial según la naturaleza de la infraestructura que usen, para retirarlos primero de la primaria, luego de la secundaria y finalmente de la terciaria, requiere un complemento indispensable, que es la sustitución del mecanismo de chatarrización por un mecanismo más moderno. En eso, la oferta del sector asegurador, ministra, yo sé que usted lo está considerando con seriedad, es el seguro dotal. Respecto del segundo punto, que es calidad de las infraestructuras, ese es un problema que solo se resolverá gradualmente y en la medida en que se vaya resolviendo
pues va a significar reducciones de riesgo y por ende de tarifas. Y me quedo en el último punto, que es el que bloquea realmente el acceso de muchos pequeños transportadores al mecanismo del seguro, es la informalidad. En eso lo que el sector asegurador le quiere ofrecer, ministra, es que desarrollemos conjuntamente un piloto, de que detectemos un grupo de empresas que no logran acceder al seguro, las acompañemos durante un tiempo y vemos qué pasa después. Por supuesto, yo no me puedo comprometer, ninguna compañía de seguros podría comprometerse a que se volvieran elegibles, pero que hagamos el esfuerzo en esa dirección. De modo que cuenta con esa promesa. Lucía ha mostrado, y ese fue el mensaje vehemente que di a ella misma y a su institución, los impactos económicos de la disposición de infraestructura, que son efectos tanto de corto plazo en la fase constructiva como de largo plazo cuando ya la infraestructura es operativa. Y habiéndome deslumbrado con la mención del Imperio Romano, que no la tenía clara, las otras cosas que mostró, yo quería que las mostrara porque las sabía, pero hay que ponérselas de presente al país. Colombia necesita, incluso en un momento de restricciones fiscales como esta, generar recursos que le permitan avanzar en su proceso de construcción de infraestructura. Y en ese contexto me perdonarán la tosudez, lo dije anoche, lo dije hoy con mensajes un tanto sutiles para no ser políticamente imprudente. No entiendo cómo Colombia no decide recomponer su portafolio de inversiones, que lo tiene, es cuantioso e importante en sectores como telecomunicaciones, como energía, como transporte aéreo, como sector financiero y más notablemente en sector petroquímico. ¿Cómo no decide liquidar algunos de esos activos? No para resolver problemas fiscales, que fue la discusión muy grata que tuvimos con Guillermo Perry, sino para canjear unos activos por otros en la medida en que hay inversión privada disponible para esos sectores que se abandonarían, por ejemplo petroquímica, pero se requiere apalancar la inversión en la infraestructura. Pero yo sé que la ministra y yo compartimos esa idea, esa convicción, y que ella hará lo que pueda al interior del gobierno para que en la estrategia de solución de los problemas fiscales haya una consideración adecuada para el sector de infraestructura. Ministra, muchas gracias. Lucía ha satisfecho plenamente nuestras expectativas. A ustedes muchas gracias por la paciente atención.